como fumigadores, robaron 8 vehículos aprovechando la situación que está provocando la pandemia del coronavirus en aquella provincia. Los antisociales están escogiendo como blanco las farmacias de esta provincia. Veamos. Los delincuentes no descansan y aprovechan cada situación que encuentran. Las farmacias se han convertido en el blanco de los antisociales en Quevedo. En ambos casos, con armas en mano, apuntaron a los empleados. Uno de los delincuentes incluso saltó sobre el mostrador y trató de abrir otro de los cajones. Se llevaron cuanto pudieron y huyeron, pero horas después fueron capturados por la policía. Se trataba de un venezolano y un ecuatoriano con 10 detenciones anteriores. Estamos con presencia policial en diferentes lugares para evitar que se produzca algún tipo de alteración del orden público, sea algún saqueo, algún robo o algún tipo de asalto. Así también la policía logró recuperar 4 vehículos robados por 10 sujetos que se disfrazaron como fumigadores de carro contra el COVID-19. Esto ocurrió en el anillo vial, donde sometieron a los conductores y se llevaron los automotores. A los mismos que luego que les hacen bajar supuestamente para hacer la fumigación aprovechándose de esta emergencia sanitaria, proceden a maniatarles y les llevan hacia un lugar y les dejan allí abandonados y se sustraen los 8 vehículos. Ahora la policía espera localizar los otros vehículos robados y a los responsables del delito. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Y elementos del Grupo de Operaciones Especiales evitaron un aparente suicidio en Santo Domingo. Un hombre se encerró en una habitación luego de agredir a su conviviente y a su suegro. La policía logró detenerlo después de 1 hora de negociación. En tiempo de crisis, el maltrato, mejor dicho, la pesadilla en el hogar no ha parado. El ECO 911 ha atendido más de 500 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar desde que empezó la cuarentena. Esta llamada de auxilio es una llamada inminente de alto riesgo. Hay los espacios de la Policía Nacional que tienen la motivación y la obligación de aportar y de apoyar a las mujeres en situación de violencia. En el sector Santa Marta, en la ciudad de Santo Domingo, un hombre de 27 años de edad aparentemente agredió física y verbalmente a su pareja de 19 y terminó su ira con el suegro. Elementos de la policía preventiva llegaron en auxilio, pero el valiente sujeto se encerró en una habitación, cargaba 2 cuchillos con los que amenazaba quitarse la vida si los uniformados intentaban ingresar. Hugo, ¿confías en mí, sí o no? Hugo, tómate un poquito de agua, Hazme caso a lo que te digo, hermano. La negociación estuvo a cargo de elementos del Grupo de Operaciones Especiales, quienes por cerca de 1 hora verbalizaron con el supuesto agresor para que desista de atentar contra su vida y salga para arreglar la situación. Activando los protocolos de manejo de crisis, la unidad táctica procedió a realizar la intervención para persuadir a dicho ciudadano con la participación de 2 interventores. Al final decidió abrir la puerta, botó los cuchillos y fue cuando los agentes del GOE procedieron a detenerlo. Su accionar no generó lesiones a su integridad, al parecer se arrepintió y optó por responder por sus acciones, que a propósito eran repetitivas. El mismo que presentaba una boleta de auxilio. Es así que a los servidores policiales, intimidando con 2 armas blancas, procede a aislarse en su dormitorio, con el ánimo de atentar contra su integridad humana. Las presuntas intenciones de suicidarse no impidieron que se haga efectiva la boleta de auxilio. En Quito informó Iván Casamen. La paralización de algunas actividades laborales en el Ecuador genera afectaciones a la industria. La textil, por ejemplo, ya registra pérdidas económicas, por lo que realiza algunas propuestas al gobierno para mitigar la situación. Son más de 500 empresas y alrededor de 3.000 unidades productoras de economía popular y solidaria que trabajan en el sector textilero del Ecuador. Las mismas han paralizado su producción a causa de la emergencia sanitaria. Somos la industria manufacturera que más empleo genera en el país, son 170.000 personas
Entonces hay mucho riesgo de perder esas plazas de empleo. En el año 2019, en el país se vendió 1.250 millones de dólares. En lo que va de la paralización de esta industria a causa del coronavirus, ya se registran pérdidas considerables. Hoy por hoy podemos estar hablando que ya la reducción de ventas solo de los 15 días de paralización puede estar rondando los 60 millones de dólares en ventas. A lo que se suma lo que se ha dejado de cobrar, que estaba en cuentas por cobrar de enero y febrero, que tampoco están ingresando a las cuentas de las empresas porque nadie está pagando. La industria de textiles ha pedido al gobierno algunas alternativas para afrontar el golpe económico. Una posibilidad de diferir salarios. La otra está en la aportación al IES. Hemos hecho una propuesta de al menos hacer un fraccionamiento del aporte al IES. También piden una solución en cuanto a sus negocios que se ubican en los locales comerciales. Tenemos más de 120 tiendas a nivel nacional en centros comerciales que tienen que pagar arriendos sumamente elevados. La industria de textiles del Ecuador está dispuesta a fabricar mascarillas, sábanas, gorros, protectores de zapatos y todos los insumos médicos que demanden los hospitales. Sí, no puede haber importaciones de productos que podemos fabricar localmente. O sea, ahora sí estamos en una situación en la que es indispensable apuntarle a la industria nacional para mantener el empleo. Esta última propuesta como una reactivación a la economía del país ante la crisis, informó Valeria Navarro. Y afrontar los problemas por los que estamos atravesando con una mentalidad positiva es una de las recomendaciones que nos da a conocer el Master Coach ecuatoriano Joaquín Ceballos, quien permanece en España impartiendo charlas. Carlos Julio Gurumendi se contactó con él, quien nos ofreció también otros consejos ante esta crisis. Frente a la crisis sanitaria que se vive en Ecuador, existen personas que han entrado en cuadros depresivos y por ende esto lo que ha provocado emociones incómodas. Por ello conversamos con el coach Joaquín Ceballos, quien a través de un videoconferencia nos da recomendaciones para salir adelante. Tienes que hacer ejercicio moderado, tienes que estar en movimiento porque así tu cuerpo se oxigena y generas una cantidad de reacciones químicas en tu organismo que te dan y te hacen sentir bien. Pon música, canta, baila, eso ayuda a mover tu cuerpo y además te pone en un estado emocional adecuado. El experto comparte algunas recetas que funcionan y que serán más agradables para que permanezca en casa. Importante también es organizarte. Tienes que tener una rutina diaria, levantarte una hora, desayunar, almorzar, hacer ejercicios, leer, hacer ciertas consultas con el internet, contactarte con tu gente, con tu familia. Es sumamente importante porque te va a poner en un muy buen estado de ánimo. Sugiriendo la meditación, lo que hace que el cuerpo se desenfoque del problema. La meditación es espectacular, te desenfoca del problema, te concentras en tu respiración y eso te ayuda sin duda a sentirte mucho mejor. Y eso sí, acompañado de una buena alimentación y sobre todo no hacer caso a las publicaciones que son enviadas en redes sociales, causando pánico. Pero no le estés dando vuelta al mismo tema porque si te enfocas en todos los problemas, tu mundo, tus emociones vivirán ese enfoque de problemas y de sustos y demás miedos. Estas recomendaciones nos permitirán entender que en todo cambio, por difícil que sea, siempre existen oportunidades para seguir aprendiendo y avanzando, como personas y como sociedad. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y pese a la emergencia sanitaria y la restricción de movilidad que se vive en todo el país, hay quienes salen cada día a seguir trabajando para ganarse el pan de cada día. Es el caso de Patricio Taticuán, un malabarista con discapacidad, quien nos relata por qué no se queda en casa y eso se le hace a él imposible. Haciendo malabares al ritmo de cada cambio de luz del semáforo, encontramos a Patricio Taticuán. Señala que no ha podido quedarse en casa porque vive solo y debido a su discapacidad, además de cubrir su alimentación y vivienda, tiene que adquirir medicamentos. Relata que intentó buscar opciones para hacer su cuarentena voluntaria. Sin embargo, no resultó. Los señores policías me quisieron retirar de acá. Me quisieron dejar en unos albergues, pero no me recibieron. Entonces
Vieron que no pudieron recibirme en un albergue, me dijeron entonces no podemos hacer más. Trabaja, solamente ponte guantes, la mascarilla y entendieron mi situación. La situación es difícil, no solo porque en las calles el flujo de vehículos es muchísimo menor por las restricciones de circulación debido a la emergencia sanitaria, sino porque sus demostraciones no siempre son recompensadas, y mucho menos ahora que la gente evita tener algún tipo de contacto con extraños. Antes de que pase este problema, sí, le abrían la ventana, conversaban conmigo, me decían como si perdido las piernas, y me felicitaban por no dejarme morir y continuar. Ahora ya no, se cohíben, ya de lejitos, salieron unos que ya no abren las ventanas, que yo les entiendo. Sus necesidades y actitud positiva son superiores a cualquier adversidad, y es que dice que lo peor, él ya lo vivió en carne propia. Que yo ya pasé lo más duro, entonces tuve una pérdida de mis piernas, pero ya, ya lo superé esa parte, ¿no? Fue hace 4 años que perdió sus 2 piernas, luego de que le diagnosticaran cáncer a los huesos. No fue fácil, yo me demoré 2 años para dejarme amputar las piernas después del diagnóstico, entonces... De ahí, en esos 2 años entré en crisis, anduve deambulando, yo ya vivía en la calle, yo ya comía de la basura y entonces no quisiera regresar a eso. Y es allí a donde se rehúsa regresar, comprende la situación que vive el país y el mundo, pero también sabe que si no trabaja un día, no come 2. Creo en un ser superior, creo en Dios, y Él cubre las necesidades de todos. O sea, si salgo, yo cubro mis necesidades, si no salgo, no las podría cubrir porque no salgo. En medio de la incertidumbre por esta pandemia que está dejando grandes e irreparables pérdidas, quiere dejarle a todos un mensaje desde su experiencia personal. Cuando uno aprende a ver ganancias en las pérdidas, será un hombre de éxito. Entonces yo veo eso, ¿no? Yo veo una ganancia en la de haberme dejado amputar las piernas. Ya no ando cochino, me quiero. Con cámaras de Omar Flores, en Quito informó Adriana Rojas. El coronavirus ha contagiado a gran parte de la población mundial. Sin embargo, en medio de esa emergencia se evidencian iniciativas positivas como la solidaridad entre ciudadanos. En Europa, por ejemplo, los habitantes realizan compras de víveres y medicinas para las personas de la tercera edad. Por otra parte, los artistas ofrecen conciertos durante el confinamiento. La epidemia causada por el coronavirus en el mundo ha puesto en evidencia lo frágil y delicada que es la vida humana. Dentro de la crisis que ha generado esta enfermedad, no todo es negativo. Los seres humanos han probado que más allá del individualismo y la competitividad prima la solidaridad. Cientos de ciudadanos en varios países de Europa realizan compras de víveres y medicinas para personas de la tercera edad que no pueden salir de sus departamentos y se las entregan en la puerta de sus casas. Otras iniciativas para hacer más llevadero el confinamiento son aquellas adoptadas por varios músicos que desde sus ventanas y balcones entonan diversas melodías para el disfrute de sus vecinos más cercanos. En Italia, los vecinos de un conjunto habitacional se reúnen cada noche para mirar la proyección de una película, un momento compartido en común pese al distanciamiento obligatorio. Otros vecinos charlan y festejan la vida de los que hoy en día son el grupo más vulnerable y les recuerdan que a pesar de no poder abrazarlos, no están solos. Mientras que en España, médicos y enfermeras celebran con aplausos el alta del primer paciente recuperado de COVID-19. A pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud por evitar el contacto, la alegría y satisfacción al ver al primer contagiado totalmente recuperado pudieron más. También la fauna reclama su espacio en la naturaleza. Al encontrarse los humanos recluidos en sus casas, varios animales se han visto en las grandes urbes paseando por primera vez sin miedo a ser cazados. Nadie se esperaba que una epidemia como esta detuviera al planeta entero. El confinamiento de los humanos ha servido para darle al planeta un respiro que pedía a gritos, y el cual ha servido para limpiar sus aguas y descontaminar su aire. Pronto llegará el momento de apreciar nuevamente el valor de un abrazo o una charla junto a nuestros seres queridos. Con la realización de Paola Castillo, informó Edison Saavedra. Me quedo en casa por amor y no por miedo, y me doy cuenta de las cosas que yo me estaba perdiendo.
A esta tarea ellos se sumarán para que los ciudadanos tengan detalles de las patologías que están llamando al call center. El funcionario además hizo un análisis de las últimas cifras mencionadas. De aquellas personas que resultaron como casos confirmados, 1.857, es decir, el 80%, están estables y en aislamiento domiciliario, no requieren hospitalización, es la gran mayoría, 8 de cada 10 personas. Y un 9%, 1 de cada 10 personas, a pesar de que se encuentran hospitalizados, están estables. Esas son las cifras. Estos son médicos solidarios que trabajan dando respuesta a los sujetos, a la comunidad que llama al 171 en busca de un recurso. Les recuerdo que también está el 171 y también está la aplicación. Pero los médicos vienen de diferentes sectores, por ejemplo, de la Universidad Central, del Ministerio de Educación. Tenemos un centenar de estudiantes de medicina que se han acreditado, que han pasado su capacitación para esto y que pertenecen a las universidades, a la Universidad de las Américas, a la UID, a la Universidad de San Francisco, la Universidad de Guayaquil y la Universidad Central. Los cuerpos de personas que mueren a causa del COVID-19 y de otras patologías están siendo retirados desde sus domicilios por personal del Ministerio de Salud Pública. Hasta el momento se han sepultado 20 cuerpos y existe capacidad para 80 más. Es el instante cuando el personal del Ministerio de Salud Pública retira un cadáver de una de las casas ubicadas en el sur de Guayaquil. Se trata de una persona que murió por coronavirus. Imágenes como estas se replican en redes sociales. Esto hizo que el gobierno nacional creara una fuerza de tarea a cargo de Jorge Water para que los fallecidos en la urbe porteña tengan un entierro digno en un camposanto. En terrenos unipersonales, no en fosas comunes, que es importantísimo que lo sepan. Estamos obviamente haciendo todos los traslados de todas las viviendas, entregando los respectivos certificados de función. Y por ello se llegó a un acuerdo entre la Junta de Beneficencia de la Ciudad y Parque de la Paz, cual nos permite cremar en el caso de que las personas lo requieran, sin ningún costo alguno, pero también se hizo un acuerdo con el Parque de la Paz. De hecho, ayer enterramos las primeras personas, los primeros caídos por esta pandemia. ¿Cuántos cuerpos se sepultaron? En la tarde de ayer aproximadamente 20 de los primeros 100 que van a estar en el Parque de la Paz de la Aurora. Aparte tenemos 2.000 espacios más para 2.000 compatriotas. Además se ordenó que los campos santos brindaran el servicio hasta las 17 horas. Lo que indica el manejo de cadáveres entregado por el COE, las personas que han fallecido por COVID tienen que ser cremados o sepultados en tierra. Las sepulturas no solo se dan a los fallecidos por causa del COVID-19. Estamos atendiendo a todo tipo de fallecidos, no solamente COVID, presunción de COVID o cualquier tipo de fallecido. Ayuda sabiendo que hay un colapso en la ciudad de Guayaquil y es nuestra responsabilidad. De su parte, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, mediante un comunicado indicó que en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, en el Hospital de Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, se instalarán 3 contenedores necesarios ante la crisis para albergar temporalmente los cuerpos de personas que han fallecido en la ciudad, hasta poder darles cristiana sepultura, informó Carlos Julio Gurumendi. Y un toque de queda voluntario de 24 horas fue la propuesta de la Mesa de Movilidad del COE Cantonal de Santo Domingo. Además, se mantiene la restricción de ingreso y salida de vehículos a la capital Sáchila. Estas son algunas de las medidas que buscan para evitar la propagación del COVID-19 en esa provincia. 15 son los casos confirmados y más de una decena los sospechosos de COVID-19 en la provincia Sáchila. 13 ciudadanos en el cantón Santo Domingo y 2 ciudadanos en el cantón La Concordia. Además, se esperan los resultados de los exámenes de un paciente que presentaba síntomas de coronavirus y que falleció en las últimas horas. El día de hoy se ha llamado al Instituto Nacional de Salud Pública para que se entregue el resultado. En todo caso, al ciudadano se le cumple el protocolo
para ser sepultado como un caso de coronavirus. Hasta el momento, los ciudadanos continúan saliendo a realizar compras y otras actividades permitidas de acuerdo a los dígitos de placas vehiculares y cédulas. El temor de que la pandemia siga propagándose desmedidamente hizo que el alcalde de Santo Domingo haga un llamado a un toque de queda durante las 24 horas del día. El toque de queda se determina por 24 horas al día. De aquí vamos a extender esta medida hasta que hayamos superado la emergencia. Sin embargo, al ser esta una potestad del COE nacional, la medida será voluntaria. Él ha hecho el día de hoy, nos ha entregado un documento de parte del COE cantonal hacia el COE provincial, recomendando para que el COE nacional adopte esta medida de un toque de queda las 24 horas del día. Y por supuesto, esta recomendación que emite el COE cantonal, nosotros la hemos hecho llegar ya el día de hoy al COE nacional. Blindar la provincia evitando el ingreso y salida de vehículos es una de las medidas que se han tomado para prevenir el incremento de casos. De prohibir el ingreso y salida de personas y vehículos al Cantón Santo Domingo, con la finalidad específica de mantener la cuarentena obligatoria determinada por el gobierno nacional. Vale recalcar que al no existir un crematorio en la provincia 23, el cuerpo de la persona que falleció con sospechas de COVID será sepultada. Desde la provincia Sáchila informó Gisela Moreira Lor. Y Napo, la última provincia que aún no había registrado casos de COVID-19, reportó su primer contagio. Se trata de una persona que había viajado desde Guayaquil. Las autoridades locales ejecutaron todas las medidas establecidas en el protocolo respectivo. Napo registró su primer caso positivo de COVID-19. Lo que sus habitantes temía pueda suceder en cualquier momento. Y lamentablemente, eso se registró en las últimas horas. Que en nuestra provincia dio positivo una muestra que se envió a Quito en días pasados para su análisis. Dio positivo. Esto es una versión verídica. De acuerdo a la información oficial, se trataría de un hombre que llegó desde la ciudad de Guayaquil, contagiado hasta la comunidad de Ongota, que está en los alrededores de Tena. Nuestro equipo profesional de vigilancia epidemiológica tomó contacto hace muchos días atrás con esta persona. Nosotros fue un trabajo que hicimos de acuerdo a lo que establecen los protocolos de identificación. Esta persona era asintomática. Sin embargo, se le hizo un seguimiento y se tomó una muestra que luego de su análisis científico dio positivo. Este hecho llevó a que se activen todos los protocolos establecidos y se crea un cerco epidemiológico que comprende a todos los contactos que tuvo el contagiado. Es una persona que se encuentra ya más de 7 días en evaluación. Y son 7 días de lo que nosotros ya le tomamos la prueba. Nosotros hicimos la prueba para esta persona únicamente porque esta persona cumplía con el antecedente de viaje. Esta persona no tenía ningún tipo de problema de salud. Con ello, las 24 provincias del país registran casos positivos de coronavirus, informó Anabel Belín. Así llegamos al final de esa emisión especial. Les recordamos que a las 22 horas volveremos a estar con ustedes en la noticia estelar con todos los detalles de la actual situación que enfrenta el país y el mundo por el coronavirus.